Hace unos meses estaba conduciendo yendo a mi casa y en una de las rotondas cerca de mi casa apareció una mañana un cartel que decía lo siguiente: Pepiño y Marusha, 12 años juntos felices, pero ahora se casan. Lo voy a repetir, escucha bien. Pepiño y Marusha, 12 años juntos felices, pero ahora se casan. Lo positivo de este mensaje, al parecer, es que un hombre y una mujer se casaban, y eso es mucho decir hoy en día. Lo negativo de este cartel es la conjunción adversativa. ¿Cuál es? Pero contrapone un concepto al otro. El pero implica esto: Pepiño y Marusha vivían juntos sin casarse, eran felices, pero ahora se casan. Y no quiero sacar demasiadas conclusiones de un cartel hecho por unos amigos, ¿verdad? No voy a hacer una exégesis rigurosa. Pero creo que no me equivoco al decir que el matrimonio, esa institución creada, diseñada por Dios, está en horas muy bajas, ¿verdad? Está en horas bajas en cuanto al número de casamientos. Hoy en día un mayor porcentaje de parejas decide simplemente vivir juntos, ¿cierto? El matrimonio está en horas bajas en cuanto a comprensión. Hace muchas generaciones que el matrimonio dejó de centrarse en Dios, aún en la propia iglesia. Y está en horas bajas principalmente porque nuestra sociedad está en horas muy bajas en cuanto al temor de Dios. ¿Me equivoco? Pero la iglesia de Jesucristo debe tener un supremo concepto del matrimonio. Debemos, hermanos, tener un concepto alto, supremo del matrimonio, porque la iglesia debe tener un concepto supremo de Dios y de su palabra revelada, donde encontramos el diseño del matrimonio. Y para ello, entonces, debemos acudir a la palabra de Dios. Y en particular, hoy vamos a ver la parte masculina del matrimonio. Así que, hermanas, tenéis las palomitas allí detrás, sentaros cómodas, disfrutad viendo cómo vuestros esposos y los hombres de la congregación van cayendo más abajo, porque el peso de la palabra está sobre sus hombros. Bueno, no tanto, o quizás sí. Pero esto no solo se trata de vosotros, de nosotros, hermanos. Quisiera repetir el texto en Hebreos 13:4 que leíamos la semana pasada. Sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Casada, el Señor te llama a ti, pero también a ti, soltero. Hermana soltera, seas más mayor o seas más joven, el Señor te llama a honrar el matrimonio creado por Dios. Por tanto, por favor, no desconectéis los que no estáis casados. Y quisiera aún dedicar una frase a las solteras creyentes. Lo que vas a oír es muy importante para ti también. Porque Dios quiere que tengas discernimiento a la hora de escoger un hombre para casarte, si Él lo permite en el futuro. Es muy importante que escuches. Es importante que toda la iglesia escuche qué dice Dios, el diseñador del matrimonio, acerca de la responsabilidad del marido de exaltar a Cristo en su matrimonio. Y una nota personal o una confesión personal. Estudiando este tema me doy cuenta de que el tan de hoy probablemente no permitiría al tan de hace 19 años casarse. Ese día de mi boda, no era mía solo, era también la boda de mi esposa, había mucha emoción, amor por mi futura esposa, pero también una gran ignorancia por mi parte.
No era consciente de la dimensión, de lo que estaba ocurriendo, de la importancia de mi pacto matrimonial con Karen y ante el Señor. No era del todo consciente de la importancia de mi piedad, de mi liderazgo en mi futuro hogar. No lo era. No había reflexionado realmente en las demandas que el Señor me da como esposo. Pero es que aún hoy sigo sin vivir bajo el estándar que Dios demanda y desea para mí. Sigo sin amar a mi esposa como Cristo amó y ama a la iglesia. Por eso este texto, realmente os lo digo, es para mí primero. Pero espero que sea de edificación para ti que estás casado y para ti que aún no estás casado. Hoy desde nuestro texto en Efesios capítulo 5 vamos a observar estoy apuntado en número 3. 3 verdades fundamentales que un esposo debe aprender del ejemplo perfecto de Jesús y le dan gloria y le exaltan. 3 verdades fundamentales, hermanos, que debemos aprender de Cristo. Y cuando llevamos a cabo esto, van a exaltar el nombre de nuestro Señor, que es nuestro llamado como esposos. ¿Cuál es la primera verdad que tenemos que poner en acción? Esta es la verdad. Abandera siguiendo el ejemplo de Cristo. Abandera siguiendo el ejemplo de Cristo. Abanderar es ponerse al frente, liderar una causa. Y la causa aquí, hoy más que nunca, es honrar el matrimonio diseñado por Dios. Por eso el llamado es liderar, abanderar, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. En este pasaje, Pablo fue movido por el Espíritu Santo y Pablo, veíamos la semana pasada, Pablo revela aquí un misterio que había estado oculto por generaciones. Que el misterio es que el matrimonio diseñado por Dios allá en Génesis capítulo 2 apunta realmente al Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y Efesios 5:32. Por eso Pablo dice, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. El matrimonio es la ilustración del amor sacrificado de Cristo por su novia, por la iglesia. Y es la ilustración de la sumisión gozosa que la iglesia ha de tener con el Mesías, con el Salvador Jesús. En este texto Jesús es presentado como el esposo perfecto, el esposo ideal. Por tanto, debemos conocerle. Debemos saber más de cómo Él ha amado a su iglesia. Conocer más a Cristo va a ayudarte a crecer como esposo para la gloria del Señor. Tu amor por tu esposa se ha de nutrir de tu amor por Jesucristo. Tu amor por tu esposa se debe nutrir de tu amor por Cristo. Hombres, tenemos que saber que el éxito de nuestro matrimonio no depende de cuántas citas tenemos y flores les regalamos. Amén, dicen las hermanas. Pero depende de nuestra relación con Jesús. Por tanto, seamos hombres de la palabra. Miremos a Cristo cada día, aprendamos de Él, observemos el trato que Jesús tiene con nosotros. Firme y amable, paciente y emprendedor, humilde y celoso. Y Cristo quiere que tú le exaltes en tu matrimonio. Primero, abanderando, guiando, liderando. Versículos 22 y 23, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. ¿Qué significa que el marido es cabeza de la mujer? Implica que el hombre es el responsable de
guiar, liderar a la familia. Es tu responsabilidad. Y es cierto, muchos maridos han abusado y abusan hoy de su liderazgo, incluso en medio de la iglesia, cristianos. Pero aunque tristemente esto ocurre cada día, esto no implica que entonces hemos de desechar los roles que Dios ha diseñado en su perfecta sabiduría y voluntad, ¿verdad? Entonces, hombre, tú tienes la responsabilidad de aprender a liderar como Cristo, nuestro capitán, nuestro modelo perfecto, quien sirvió y se sacrificó a sí mismo por su esposa, por la iglesia. Y todo comienza con entender tu papel, tu rol, dado en Génesis, en la creación, como veíamos la semana pasada. Por tanto, como es uno de los primeros textos que encontramos en Génesis, en la palabra de Dios, en el principio Dios creó los roles. Entonces, tu liderazgo, hermano, no es el resultado del patriarcado cultural. Cuidado. No es la imposición cultural impuesta sobre las mujeres. No es tampoco el resultado del pecado. No. Es el diseño de Dios antes de la caída, antes de la entrada del pecado en el mundo. Dios creó al hombre primero como cabeza y a su mujer como ayuda idónea, correspondiente, ayuda ideal. Es curioso porque en Efesios 5, Dios no ordena. Versículo 23 o versículo 25. ¿Te has fijado? Dios no dice ahí, maridos, sed líderes del hogar. No hay un imperativo. Dice, el marido es cabeza de la mujer. Y no hay imperativo porque la palabra de Dios asume que es el hombre quien abandera, lidera el hogar, quien lo guía. Tú eres cabeza de tu familia y esto implica entonces autoridad. Y lo hagas o no, te guste o no, lo eres. La cuestión entonces no es si quieres ser el guía de tu familia. No, ya lo eres. La cuestión es cómo estás guiando a tu familia. A Dios le interesa ver cómo amas a tu esposa, cómo la prefieres, cómo te sacrificas por ella, cómo la proteges. Porque Jesús lo ha hecho así con su iglesia, ¿verdad? Él se dio a sí mismo. Entonces, ¿cómo estás llevando a cabo tu responsabilidad, hermano? ¿Estás amando sacrificadamente? ¿Estás protegiendo, liderando a tu esposa como Cristo hizo y lo sigue haciendo? Porque ser cabeza implica esto, no nos equivoquemos. No se trata de, porque yo soy el hombre, doy órdenes, me siento en el sofá a ver tutoriales de cómo limpiar alfombras. No, lideramos desde el ejemplo amoroso de Cristo. Y es de Cristo, hermanos, donde viene nuestra autoridad. Tu autoridad no surge intrínsecamente de ti. No tienes autoridad absoluta, sino que Dios te ha dado esta autoridad delegada por Él. Y esto implica seguir el ejemplo amoroso de nuestro Señor. Tu autoridad no implica hacer lo que quieras con tu familia, cual dictador, sino que tú has sido dado, se te ha dado la responsabilidad de liderar para apuntar a tu familia a Jesús. Tu autoridad es limitada y para el beneficio de tu familia. Cuidado, hermanos, con nuestra autoridad. Tu autoridad no te hace superior.
te hace más responsable. Tu autoridad no te hace superior, sino más responsable ante Dios. Un querido hermano pastor afirma lo siguiente: una errónea superioridad se manifiesta cuando tienes un doble rasero. Muchos maridos y padres abusan de su autoridad y demandan de sus esposas o hijos lo que ellos se niegan a hacer. Jesús lo dijo a los líderes religiosos. ¿Recordáis? Mateo 23:3. No hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen, ¿verdad? Hombres, entonces nosotros, recordemos, vamos a un día a rendir cuentas directamente ante Cristo por cómo hemos guiado a nuestras familias. Aún como creyentes, vamos a rendir cuentas. Entonces recuerda cómo nos ha abanderado Cristo, nos ha guiado. Versículo 23, final. Él mismo es el Salvador del cuerpo. Nosotros no podemos ser el mismo tipo de salvadores de nuestras esposas, ¿verdad? No podemos perdonar su pecado como Cristo, Él ya lo hizo. Pero sí podemos aplicar este versículo protegiendo a nuestras esposas. ¿Cómo? Tomando la iniciativa en la mayor protección posible para ellas. ¿Sabes cuál es? ¿De qué manera, hermano, puedes proteger a tu esposa mejor? Protección espiritual. Espiritual. Entonces estás primero abanderando, guiando, liderando a tu esposa en su vida espiritual. Y no te estoy diciendo que tengas un estudio bíblico con ella cada día. ¿O sí? Pero quizá algunas ideas. ¿Tomas la iniciativa a la hora de hablar de las predicaciones de la congregación en la iglesia o los estudios que estamos haciendo? ¿Sabes qué está leyendo tu esposa? ¿Qué podcasts está escuchando? ¿O qué pecado es recurrente en su vida? ¿Te has fijado? No para apuntar con el dedo, sino para guiarla hacia Cristo. Somos nosotros, hermanos, los responsables de proteger la salud espiritual de nuestra familia, empezando con nuestras esposas. Toma pues la iniciativa, como Cristo tomó la iniciativa y vino a este mundo cuando éramos sus enemigos. Versículo 25, Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. El liderazgo de Cristo se fundamenta en su iniciativa sacrificada. Él dio su vida por ti, por su iglesia. Él ejercitó su liderazgo y aún lo hace hoy en día siendo un líder siervo. ¿Recuerdas a Jesús en Mateo 20:20? Os lo recuerdo. Juan y Jacobo llaman a su madre. Le piden a su madre que pida a Jesús una posición de privilegio en su reino. El resto de los discípulos estaban indignados porque ellos también querían esa posición y más indignados aún porque a ellos no se les ocurrió acudir a su mamá primero. Me quitaron la idea. ¿Recuerdas lo que dice Jesús en Mateo 20:27? Fíjate lo que dice, aplicándolo a nuestro matrimonio. El que quiera ser el primero será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir. Jesús guía así y te llama ahora a seguir su ejemplo y darle gloria. Entonces pregúntate, ¿sirvo a mi esposa realmente? ¿Sirvo a mi familia? ¿Me sacrifico por ellos o simplemente ladro órdenes? ¿O me enseñoreo y abuso de mi posición? ¿O pongo cargas sobre mi familia que yo ni siquiera cumplo? Hemos de arrepentirnos, hermanos. ¿Escuchas a tu esposa? ¿A tu ayuda idónea? Si quieres abanderar para la gloria de Cristo, sé un siervo, porque el verdadero liderazgo implica servir. Podemos hacer postureo en la iglesia, en el trabajo,
y aparentar que abanderamos, guiamos a nuestra familia. Pero ¿dónde se ve tu verdadero liderazgo? Primero, en tu casa. Salmo 101:2 dice: en la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. En la integridad de mi corazón andaré primero dentro de mi casa. Y solo puede ser siervo siguiendo y siendo motivado por el ejemplo y el poder de Cristo. Él es la esencia del liderazgo. Él es quien murió, se entregó a sí mismo, murió, mirando por el interés de los demás, no por el suyo propio, ¿verdad? Entonces, hermanos, si queremos ser cabezas bíblicas, hemos de servir siendo ejemplo activo, como Cristo lo ha sido. Y os pregunto, esposas o futuras esposas, ¿no será más fácil someteros a un esposo así? Orad por nosotros, ayudadnos, porque es una gran responsabilidad. Como he dicho, vamos a responder ante el tribunal de Cristo por cómo hemos ejercitado nuestro liderazgo. Y lo vemos desde el principio. Eva pecó, pero ¿a quién pide cuentas Dios en Génesis 3? ¿A quién le pide cuentas? Dios va directamente ¿a quién? A Adán, a la cabeza. Una cabeza que dejó que ella liderase. Un cambio de roles desembocó en el primer pecado, en la caída. Y es debido al pecado que ahora la esposa, dice Génesis 3:16, va a querer usurpar el rol del esposo. Ella va a querer abanderar si dejamos. Y la respuesta pecaminosa del marido va a ser forzar nuestro dominio sobre ellas. Pero en Cristo tenemos el poder de vencer nuestra carne y guiar a nuestras familias como Él lo hace. Por tanto, lidera apuntando a tu esposa a Cristo en lo que ella lee, a quien escucha, aun cómo se viste, cómo educamos a nuestros hijos. ¿Qué hacemos en nuestro tiempo libre? ¿Cómo servimos en la iglesia? Hermano, lidera llegando a tu casa cansado. Después de proveer para tu familia, ¿verdad? Pero no desconectando siempre con la televisión, videojuegos o cualquier hobby que tengas, que no es malo per se. Pero a menudo los hombres pensamos que porque hemos trabajado fuera, llegar a casa implica terminar con nuestras responsabilidades. Y la palabra de Dios dice todo lo contrario. Tu liderazgo implica proveer para las necesidades de tu familia. Es cierto, pero eso no es todo tu liderazgo. Cuando Cristo estaba más agotado, es cuando más sirvió, ¿verdad? Y la culminación de esta realidad la encontramos en la cruz. Por lo tanto, hermano, abandera la bandera de Cristo. Lidera sirviendo, incluso cuando estás cansado, ¿verdad? Si estás agotado, pídele al Señor fuerzas, gracia, dominio propio para no caer en la desidia, en la ira, en la pereza. Esto realmente es el contexto de nuestro texto de hoy. Fíjate, Efesios 5:18. Y no os embriaguéis con vino, no seáis dominados por el vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Es el contexto de un marido que exalta a Cristo en su matrimonio. Es ser dominados por la obra del Espíritu Santo. Es vivir en la presencia consciente y constante de Cristo y permitir que su mente, por medio de su palabra, domine todo lo que pensamos y hacemos. Porque sin la obra del Espíritu en tu vida, si no miramos a Cristo, ¿sabes qué vamos a oír, hermanos? Sé un líder, sirve a tu esposa y nada más. Normas, normas y normas del domingo por la mañana.
Pero sin la motivación correcta en nuestra vida, que comienza con amar, adorar a Cristo, vivir en el poder del Espíritu Santo, no serán más que eso, normas y normas, que pasarán y no durarán ni a la hora de la cena, ¿verdad? Y volveremos a nuestros hábitos anteriores porque no hay un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón. Miremos a Cristo para encontrar ayuda. Lidera entonces sirviendo a tu esposa. ¿Recordáis Juan 13? Hemos ido por este pasaje ya hace unos meses. La noche que fue entregado, se colgó una toalla, se la ciñó y lavó los sucios pies de sus discípulos, incluyendo a Judas, por cierto. A lo mejor tú y yo podríamos a veces, hermanos, dar un masaje a nuestras esposas en los pies no estaría mal, ¿verdad, hermanas? Pero quizá podríamos lavar platos y cambiar pañales, ¿sí? Servir tomando la iniciativa. Quizá leyendo la palabra en familia. Toma la iniciativa orando. Toma la iniciativa apuntándoles a buenos y sanos recursos para el crecimiento espiritual de tu esposa. Sírvela escuchándola hablar, como veíamos la semana pasada, sin pensar ya en la respuesta mientras ella habla, ¿verdad? O sin contestar, ¿sabes qué? Esto es lo que tienes que hacer. Sino, escuchemos en silencio, más a menudo, pacientemente, ayudándola a crecer en áreas de debilidad. Esta semana leía de un ejemplo sencillo. Es un ejemplo. No es la ley, pero es un ejemplo sencillo para fortalecer tu matrimonio a través de la conversación. Dice este hermano, antes de retirarte al dormitorio, pregunta a tu esposa, ¿qué destacarías positivamente de hoy? Y quizá 10 minutos después algo surja, ¿verdad? Pregúntale también cuál ha sido la parte más difícil de tu día. ¿Qué es algo que te preocupa y por el que te gustaría que oráramos? Entonces oremos. El marido ora por la esposa por el marido. Ora uno por el otro, agradeciendo a Dios por lo destacado y por superar la dificultad. Y pedid ayuda en vuestra área de preocupación. Dice este hermano, unas pocas veces a la semana transformarán la mayoría de los matrimonios. Quizás algo que podemos aplicar a nuestra manera, ¿verdad? El lunes pasado estaba hablando con mis hijos de la predicación del día anterior y les pregunté esto. Chicos, ¿qué aprendisteis de la responsabilidad de un marido? ¿Sabéis lo que me dijo uno de ellos? No voy a decir el nombre. Me dijo esto: aprendí que no sé si me quiero casar porque es demasiado difícil. Pero ¿sabes qué? No va desencaminado del todo. Es cierto, querido hijo, quien seas ahí, número 2. Pero es verdad, es una gran responsabilidad, hermanos. Es un llamado imposible porque requiere amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Por eso entonces, hermanos, el mejor liderazgo que podemos ofrecer a nuestras esposas es el de guiarnos a nosotros mismos primero en crecimiento, en mirar a Cristo. Cree en tu conocimiento de Él, crece en tu conocimiento de Él y su palabra. Acudamos al Señor en nuestra debilidad. Arrepintámonos, descansemos en el perdón diario del Señor. Toma la bandera y lidera desde un corazón que ama y quiere ser más como Cristo diariamente, y tu esposa entonces se someterá con mayor gozo a tu liderazgo. Una advertencia a las hermanas ahora. Tampoco es mía, la tomo prestada, pero es muy interesante. Si tienes que exigir que tu marido lidere, él no está liderando. Porque si tu marido está luchando, sí, por esforzarse más, pero hermana, tú le exiges más y más, ¿sabes qué va a ocurrir?
esto le va a descorazonar. Y lo que ocurrirá es que simplemente Él va a ceder a tus exigencias en lugar de guiar. No se trata de que tú vengas, esposa, y digas, toma la bandera, vete por allí. Eso no es liderazgo, ¿no? El liderazgo, hermanos, tiene que surgir del corazón, dice John Piper. Así que en lugar de exigir, hermana, ora fervientemente por tu esposo para que Dios trabaje en su corazón, anímalo, expresa el deseo de tu corazón de lo que te gustaría ver. Sí, que Dios haga en tu familia, pero sin exigencias, sin ultimátums. Hay un gran peso, efectivamente, para ser un cabeza de familia, ¿verdad? Implica autoridad, implica crecimiento personal diario, implica la iniciativa constante a pesar de la pereza, implica rendir cuentas ante Cristo. Hermano, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo llevas esto a cabo? ¿Te sientes débil? Bienvenido al club. ¿Piensas, no puedo hacer esto? Bien, porque debemos depender de Cristo para que Él se lleve toda la gloria. Estamos viendo 3 verdades fundamentales que un esposo debe aprender del ejemplo perfecto de Cristo y exaltarle. Abandera, entonces, siguiendo el ejemplo de Cristo. Número 2, ama siguiendo el ejemplo de Cristo. 3 versículos, leamos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Versículo 28, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Versículo 33, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. ¿Cuántas veces aparece el verbo amar? 3 veces, ¿verdad? ¿Crees que el Señor quiere que nosotros los hombres aprendamos la lección bien? Este amor que ordena Pablo, movido por el Espíritu, implica un amor activo, caracterizado por dejar a un lado tus privilegios sin esperar nada a cambio. Entonces, cuando el Señor te dice, esposo, ama a tu esposa, no te está diciendo simplemente, esposo, siente emoción por ella. No te está diciendo, esposo, siéntete atraído por ella, que también. Pero lo que está diciendo el Señor aquí es lo siguiente: sé activo en hacer lo bueno, en servirla. Lo sientas o no. Ama a tu esposa así, lo sientas o no. ¿Cómo podemos hacer esto? Es una cuestión de una decisión obediente por amor a Cristo, ¿verdad? Cada día creo que te despiertas y no creo que tengas una gran emoción en ir a trabajar o a estudiar, pero decides ir porque sabes que es tu responsabilidad. Y si tú no vas, vas a suspender o te van a despedir, ¿verdad? Así es con el amor matrimonial a menudo. Recuerda esto. Un día, hace unos años, hiciste un pacto con tu esposa y con Dios de amarla en toda situación. Y este amor es más que un sentimiento. Implica ser activo en pro de ella. Sientas que quieres hacerlo más o menos, pero quieres y debes y debemos hacerlo por amor y obediencia a Cristo. De nuevo, Cristo es el centro. Y si Él es el centro, la vas a amar como Él ama. El versículo 23 dice que Cristo es el Salvador, al final, Salvador del cuerpo. Cristo recibió la ira del Padre que el cuerpo, la iglesia, merecía. Entonces ahora, marido, toma esta imagen y piensa, ¿cómo debo yo amar a mi esposa? ¿Cómo? Te voy a dar 2 razones o maneras, subtítulos o subpuntos, ámala siendo el protector. Ámala siendo el protector. No os asustéis.
siendo el protector. Cuídala, protégela, defiéndela de todo peligro. Protege a tu esposa de influencias no piadosas, de amistades que no edifican. Como veíamos la semana pasada, creo firmemente en que tú deberías ser el mejor amigo de tu esposa y no otra persona. Protégela de mala teología, de blogs y libros que no edifican. Toma la iniciativa. Protege a tu esposa de también tomar demasiadas responsabilidades, especialmente si tienes hijos. Entonces siéntate, reevalúa con ella. Recuerda, el matrimonio es ser una sola carne. Protégela. Protégela incluso de tus propios hijos. Protégela de sus malas actitudes, de su pecado contra ella. Ella es tu amiga, ella es tu amante, ella es tu esposa. Protege a tu esposa. Protégela también de su propio pecado. Quizá tiende a trabajar demasiado con la motivación incorrecta. O a lo mejor tiene una tendencia a la pereza, o a la crítica, o a la ira, o al orgullo. Subiendo media vida a las redes sociales esperando likes. Protege a tu esposa. Protégela con paciencia. No la protejas con reproches. Los reproches, ¿sabes lo que hacen? Ponen el temporizador de la bomba atómica a funcionar. Los reproches hacen como los militares en los Estados Unidos. De DEFCON 5 a DEFCON 1 en 5 segundos. El botón rojo nuclear está a punto de pulsarse. Cuidado, porque todo acaba destruido con el reproche. Protégela de su pecado, cuida su corazón. Estos no son meros consejos míos, aplícalos como tú veas. Pero es la aplicación del versículo 26 que comienza con un para santificarla. Recuerda que es tu tarea el tomar la iniciativa y proveer para que ella sea más santa, más como Cristo. Eso es amor verdadero. Esto implica que, hermano, tú debes amarla, no solo siendo el protector, sino segundo, ámala dándote a ti mismo por ella. ¿Qué significa esto? Es interesante porque la palabra de Dios nos muestra una relación entre amar y dar. Juan 3:16. Porque de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo que dio, dice el texto, a su Hijo. Amó y dio. Gálatas 2:20. El Hijo de Dios me amó y se entregó, dio a sí mismo por mí. Efesios 5:25, nuestro texto. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó y se dio. Amar a tu esposa significa darte a ti mismo. Piensa en esto. Jesucristo es todo, lo posee todo. Él es Dios y podría haber mostrado el amor a la iglesia de muchas maneras y dándonos muchas cosas. Pero ¿qué nos ha dado Jesús primeramente? A sí mismo. Esta es la mayor muestra de amor. Jesucristo, el Dios hombre, se dio a sí mismo por su iglesia. No hay más precioso ejemplo. No hay nada más valioso que Cristo. Y nosotros ahora debemos aprender de su ejemplo. Así nuestro amor debe ser activamente sacrificado por nuestras esposas. Hemos de morir a nuestros deseos personales, a nuestras preferencias y centrarnos en sus necesidades, guiados por Cristo. Y para eso debes estar atento. Ese es el punto 3, pero me voy a hacer un spoiler. Estudia a tu esposa. Conoce cuáles son sus necesidades, primero, especialmente las espirituales. Quizá le puedes preguntar, ¿cómo puedo servirte mejor hoy? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué opinas acerca de esto?
¿Cuáles son tus preferencias? Observa a tu esposa, pregúntala, anímala, escúchala. Ella ha de ser nuestra preferencia. Y es curioso porque viene desde la palabra. Jesús ama al mundo, ¿verdad? Porque de tal manera Dios amó al mundo. Pero hermanos, el amor de Cristo por su novia, su esposa de iglesia, es preferente, especial, sacrificado. Así, maridos, hemos de tratar a nuestras esposas con un trato preferente, especial y sacrificado. ¿Me equivoco, hermanas? ¿Decís amén? Amén. ¿Quieres tener un esposo así? ¿Quieres que te amen así? Amén. Mira a tu marido y dice... No, eso luego en casa, ¿verdad? Pero ¿no será más fácil así someteros a un esposo que abandera y ama como Cristo? Y por cierto, hermanos, nosotros debemos amar así, incluso si es inmerecido a nuestros ojos. ¿Por qué digo esto? Es una implicación del versículo 28. Dice, así también deben amar a los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es una realidad. Un hombre tiende a cuidar su cuerpo con devoción. Si tienes hambre, comes. Si estás enfermo, vas al médico. Y lo hacemos aunque seamos imperfectos. De la misma manera deberíamos cuidar y sustentar, dice el versículo 29, sustentar a nuestras esposas anteponiéndolas aún en su imperfección para así ayudarlas a crecer. Hermanos, el amor de Cristo por nosotros es absolutamente inmerecido. Nosotros éramos enemigos de Cristo, pero Él tomó la iniciativa y murió por nosotros. Y no podemos aplicar directamente esta realidad al matrimonio, pues el marido imita a Cristo, el marido no es Cristo, ¿verdad? Pero la manera en cómo aplicamos este texto es amando a nuestras esposas cuando pensemos que se lo merecen y cuando no también. El amor es fidelidad a un pacto hecho el día de nuestra boda, pacto que debemos renovar cada día. Es una elección diaria a pesar de las acciones de tu esposa. ¿Sabes qué? Lo sabes, pero a veces tu esposa no va a ser fácil de amar. Debido a su pecado y debido a tu pecado. Y podemos ser tentados a ignorarlas o rechazarlas. Pero de nuevo debemos seguir el ejemplo de Cristo. Él te ama incondicionalmente a ti. Él te ha amado y te ama en tus horas más bajas, oscuras y ruinosas. Él te amó cuando eras su enemigo. Y permíteme que te diga esto, porque si estás aquí escuchando y de nuevo piensas que esto se trata de 3 pasos para ser un mejor esposo, pero no tienes a Cristo en tu vida, estás cometiendo un grave error. Tu primera y mayor necesidad, es más, si estás casado, la mayor necesidad de tu esposa es que tú te arrepientas y creas en Cristo. Ven a Cristo, conoce a Cristo, arrepiéntete de tu pecado y cree en Jesús que murió en una cruz por tu pecado. Ven a Él. Esa es tu mayor necesidad y la de tu esposa y tu familia. Hermanos, debemos amar nosotros a nuestra esposa entonces en sus horas más bajas, aun cuando ella pueda estar contra ti en ciertos aspectos. Ámala, ora por ella, ora por ti que la puedas amar. Vence con el bien, el mal. El amor de Cristo busca lo que es mejor para ti. Su amor no permite que Él esté meramente resignado con tu vida de pecado, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Recuerda de nuevo Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada.
Hermanos, el amor de Cristo nos santifica, nos hace ser más como Él por medio de su palabra. El resultado es una novia más gloriosa porque se parece más y más a Cristo. Y de la misma manera, tu amor para con tu esposa ha de buscar su crecimiento espiritual. Esa es la verdadera belleza de ella. Pedro dice, 1 Pedro 3:3, hermanas, que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. ¿Quieres una esposa hermosa de verdad? ¿Quieres una Miss Universo del corazón? Invierte en su crecimiento espiritual. Provee de oportunidades para ella. Exponla a la palabra de Dios. Y, de nuevo, es difícil, ¿verdad? A veces es difícil. Es difícil amar dándose a uno mismo. Porque somos tan egoístas. Un hermano dice lo siguiente, un pastor: en ningún lugar el egoísmo hace más daño que en tu hogar. El pilar fundamental de Dios para la sociedad ahora está desplazado por la autoafirmación, es decir, las esposas son demasiado importantes para servir a sus maridos. Sus propios egos y carreras son demasiado importantes como para desperdiciar la vida ayudando a los maridos y viviendo para ellos. Los maridos están demasiado ensimismados para compartir toda la vida con sus esposas. Son demasiado egocéntricos para ser considerados y amorosos con ellas. Pero la Escritura sabiamente vuelve al punto central. Esposa, sométete. Esposo, ama. Y esto solo es posible gracias a Cristo y a su Espíritu Santo. Por eso, tu amor por tu esposa refleja tu amor verdadero por Cristo. Ama siguiendo su ejemplo. Número 3, aprende siguiendo el ejemplo de Cristo. Aprende siguiendo el ejemplo de Cristo. Dice el texto, versículo 25b, segunda parte. Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. La implicación de estos versículos es que Cristo nos conoció perfectamente. Él nos ha conocido perfectamente desde la eternidad. Y porque Él nos ha conocido, entonces ha sabido cuál es nuestra mayor necesidad. Y su deseo no fue otro que el de santificarnos, purificarnos, ser santos. Esposos, no nos hemos casado con nosotros mismos, ¿verdad? Alguno quisiera, pero menos mal que no nos casamos con nosotros mismos. Y espero que no nos hayamos casado pensando cambiar todo de ellas. Pero sí que somos llamados a conocerlas, sus luces y sus sombras, siempre con el objetivo de guiarlas hacia ser más como Cristo. Y de nuevo, esto lleva tiempo. Esto implica preguntar, escuchar, observar. Devuelve estas palabras al diccionario, esposo. Esto implica en mejores y mayores maneras de conocerla. Esto requiere vivir de manera comprensiva con ellas. 1 Pedro 3:7. Apréndela, aprende de ella y apréndela a ella. Estudia a tu esposa. Aprende a vivir en armonía con ella como una carne que sois. Por eso toma tiempo para hablar. De nuevo, ¿qué le tienta? ¿Qué tienta a tu esposa? ¿Qué le entristece?
¿Qué le da miedo? ¿Qué le da alegría? ¿Cuál es su don espiritual? ¿Qué comida prefiere? Dice Proverbios 25, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el hombre de entendimiento lo sacará. Estudia a tu esposa, aprende a sacar agua, petróleo de lo profundo de su corazón. Pregúntala. Aprende incluso sus tonos de voz, su lenguaje no verbal. Mi esposa viene de otra cultura. He tenido yo que aprender ciertos aspectos de su manera de expresarse, de cómo habla y de cómo no habla, de por qué me hace y por qué no me hace determinadas preguntas. Y yo he tenido que aprender muy mucho y recordármelo. ¿Cómo hablo yo a mi esposa? Yo soy un leonés. Nos llaman cazurros. No sabemos hablar, solo gritamos. Mi pobre esposa se ha pasado años pensando que estoy constantemente enfadado con ella. He tenido que aprender a hablar con ella. Es importante. Aprende. En su libro El marido integral, el autor Lou Priolo nos da una serie de preguntas muy buenas para crecer en nuestra relación con nuestras esposas. Muchas preguntas. Solo os voy a leer 5. Estos son vuestros deberes, hermanos. Pregunta para tu esposa. Dice el autor, si pudieras cambiar 3 cosas de mí que me hicieran más como Cristo, ¿cuáles serían? Prepárate para una conversación de horas, hermano. Otra pregunta, ¿qué quieres ver que cambie específicamente de mí en este área que te molesta? Número 3, ¿qué metas tienes para tu vida? ¿Cómo puedo ayudarte a conseguirlas, guiarte? Número 4, ¿cuál es tu opinión acerca de? Número 5, ¿qué necesidades o deseos tienes que yo pueda ayudarte a satisfacer mejor de lo que ya hago? De nuevo, son ejemplos de cómo abanderar, amar y aprender de y para ellas. Tenemos tanto que cambiar, ¿verdad? Es humillante. No sé si Pepiño y Marusa lo saben ya. Pero hermanos, ambos, esposos, hemos de liderar mejor. Hemos de administrar los recursos mejor, hemos de orar más, hemos de crecer, de servir, de amar más y mejor. Esposas, debéis someteros mejor. La semana que viene os toca. Debéis apoyar a vuestros esposos aún más y mejor y respetarle y crecer. Entonces, escoge una de estas áreas, no todas a la vez, por favor. Pero de nuevo, y para terminar, toda esta exhortación será vana. Como decimos por ahí, agua de borrajas, no valdrá para nada. O tendrá fecha de caducidad si solo nos enfocamos en los qués y en los cómos. Pero si no recuerdas nada de lo que ya he dicho, por favor recuerda esto. El fundamento de tu éxito matrimonial bíblico, la base para exaltar a Cristo y vivir la parábola de Cristo y su iglesia es andar diariamente en el Espíritu, saturado, controlado de su palabra, admirado de Cristo y su ejemplo. Así seremos más y más un esposo, un matrimonio que exalta a Cristo. Oremos. Así es, Señor, es un riesgo, y hablo por mí, es un riesgo salir de esta predicación simplemente con debo hacer esto, esto y esto, abanderar, amar, aprender. Amén. Pero, Señor, si mi relación contigo no es creciente,
si no estoy admirado, asombrado, si no te conozco más y más, si no tengo una relación personal contigo, difícilmente mi relación personal íntima con mi esposa crecerá. Por eso el reto, Señor, para mí y oro para mis hermanos, el llamado es crecer en ti. Adorarte a ti, como el ciego que leíamos en Juan 9, postrado, adorando. Cuando hacemos esto, Señor, no nos preocuparemos porque tú vas cambiando nuestra mente, nuestro corazón paulatinamente. Ayúdanos, Señor, al mismo tiempo a esforzarnos en amar a nuestras esposas con el ejemplo supremo de tu amor sacrificado, de tu iniciativa, de tu paciencia. Tú nos has amado cuando no lo merecíamos y ni lo seguimos mereciendo. Ayúdanos, Señor. Queremos ser esposos, maridos, matrimonios que te exaltan. Familias fuertes de esta iglesia, sólidas, que crecemos juntos para hacer la obra de ministerio, para llevar tu nombre en palabra y en acción hasta los confines de la tierra. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.